Saludos a todos. Esta vez hablaremos acerca de la capacidad de carga de las líneas de transmisión. La capacidad de carga de las líneas de transmisión viene dada por la relación de tensión entre el voltaje de receptor y el voltaje de salida, el límite de estabilidad en estado estable y por la capacidad que tienen los conductores para transferir esa potencia, obviamente dependiendo de parámetros como la longitud, el tipo de conductor, entre otras cosas. En la figura se muestra una curva práctica de la línea del límite de estabilidad en estado estacionario de una línea de transmisión. Podemos observar dos curvas. La curva que está debajo es la curva de capacidad práctica de una línea de transmisión. Esto considerando una restricción de relación de voltaje receptor versus voltaje de salida del 95% y un desplazamiento angular, el ángulo delta, que estaría entre 30 y 35 grados. Para ejemplificar el límite de carga de una línea de transmisión en función del conductor, vamos a trabajar con un caso particular en el cual se tiene una línea de transmisión de 300 kilómetros no compensada. Esta está conformada en cada fase por 4 conductores de tipo ACSR 54/3 de 1.272.000 circular mil por as. La tensión en el extremo emisor se mantiene constante, es decir, vamos a considerar una tensión de 1 por unidad. De esta manera se pide determinar lo siguiente. Literal A, la capacidad de la línea de transmisión, suponiendo la relación de tensión entre el receptor y salida de 0.95 y un ángulo máximo de 35 grados. Literal B, la corriente a plena carga con un factor de potencia de 0.986 adelantado con base a la capacidad práctica antes determinada. Literal C, la tensión exacta en el extremo receptor con la corriente indicada. Literal D, el porcentaje de regulación de la tensión. Literal E, el límite térmico de la línea. Para el primer literal se tienen los siguientes datos. Estos datos son obtenidos de un ejercicio previo que se resolvió, la impedancia característica, la constante A, el voltaje nominal y el voltaje de receptor que se está asumiendo en 0.95 por unidad. Se determina la potencia en el lado del receptor con una ecuación que también se conocía previamente. Se procede a reemplazar los datos. Ojo que acá se tiene un ángulo de 35 porque fue lo que se planteó de manera inicial. Y como resultado obtenemos una potencia práctica para el lado del receptor de 3.247 megavatios. Luego se va a determinar la corriente para el lado del receptor considerando un factor de potencia de 0.986 en adelanto. Se aplica una fórmula que es bastante conocida ya por todos nosotros para determinar la corriente en sistemas trifásicos. Al reemplazar los datos, se obtiene una corriente de 2.616 con ángulo de 9.6, esto en amperios. Para el literal C, y una vez que ya se conoce cuál es la corriente, se procede a determinar cuál va a ser el nivel de tensión en el extremo receptor. Ojo que hace poquito habíamos asumido una tensión de 0.95 en el extremo receptor. Sin embargo, se desea determinar
cuál es efectivamente esa tensión. Para esto se aplica la fórmula que se observa en pantalla. Se reemplazan los datos. Se procede matemáticamente, ¿no? Estoy cambiando de la notación polar a notación rectangular. Luego se van a agrupar los términos en función de términos reales y términos imaginarios. Este ángulo delta lo desconocemos aún. Hago la división para raíz de 3 de los 765 kilovoltios. Luego voy a elevar al cuadrado ambas partes de la expresión. Si hago esto en ambas partes, no se va a afectar a ninguno de los valores. Para esto, hago una expansión en donde digo, bueno, tengo valores reales y valores imaginarios. Voy a asumir que este ángulo delta es igual a 0 y voy a plantear una ecuación con los valores reales nada más, en donde debo proceder a elevar al cuadrado. Esto vendría a ser un binomio elevado al cuadrado. Ya conocemos cómo trabajarlo. Quedaría un trinomio. Para resolver esta ecuación hay que aplicar una fórmula para la resolución de ecuaciones cuadráticas. Al aplicar esa fórmula, el resultado es 420.7 kilovoltios. Esto para un voltaje considerado de línea neutro. Para obtener el voltaje de línea a línea, simplemente se multiplica por la raíz de 3, siendo 728.7, y el valor por unidad sería de 0.953. Esto con relación a los 765 kilovoltios nominales. Para el límite térmico de la línea, vamos a considerar la tensión de receptor en vacío, que viene a ser igual al voltaje de salida dividido para la constante A. Reemplazando dichos datos, el valor es de 821.4 kilovoltios de línea a línea. Luego se determina la relación de tensión, reemplazando también los datos, siendo este igual a 12.72. Como se observa, hasta ahora se cumple la restricción del nivel de tensión, que es mayor a 0.95. Este voltaje de regulación porcentual está un poco alto debido a que el voltaje de receptor en vacío es un poco alto, ¿no? Para esto existen las técnicas de compensación que se estudiarán más adelante. De manera final, se procede a determinar la capacidad térmica del conductor con la tabla que ya se conoce. Vamos hasta donde está el conductor, que es el conductor de 1.272.000 circular mil, siendo 1200 la corriente máxima que puede soportar. Al ser 4 haces de conductores, estamos hablando de 4.800 amperios. Ahora bien, uno de los problemas interesantes cuando se estudian líneas de transmisión es determinar los valores de tensión de acuerdo a la potencia que se va a transferir y la distancia también la cual va a recorrer la energía hasta llegar desde el punto de generación hasta su consumo. Para esto se van a tomar 3 casos en donde se va a probar con tensiones de 345, 500 y 765 kilovoltios con sus respectivas impedancias características de acuerdo a una tabla que se estudió también previamente. La línea de transmisión debe transportar 9.000 megavatios a una distancia de 500 kilómetros y se debe suponer, para el caso, que el voltaje de salida es 1 por unidad,
el de receptor 0.95 y que el ángulo delta es de 35 grados. Se supone que las líneas no están compensadas y que están muy separadas, por lo tanto no existe acoplamiento inductivo entre las mismas. Para el primer caso, la línea de 345 kilovoltios con una impedancia característica de 297, se determina el SIL, que para el caso termina siendo 401 megavatios. Luego se aplica la fórmula para determinar la potencia en el extremo receptor. De esta manera se obtiene la potencia en el extremo receptor. Estamos hablando de que son 372 megavatios por cada una de las líneas. Para determinar el número de líneas, vamos a decir que esta potencia que determinamos de manera inicial, es decir, la demanda que va a ser suplida a través de la generación y transportada por la línea de transmisión, que son los 9000 megavatios, se dividen para los 372 megavatios y se le suma 1, siendo entonces necesario para transportar esa potencia con un conductor de esas características y un arreglo de 4 conductores, estamos hablando de 26 líneas, lo cual resulta bastante excesivo. Se realiza el mismo procedimiento, pero ahora para un nivel de tensión de 500 kilovoltios, siendo el SIL igual a 903. Se aplica la fórmula de la potencia para el caso, obteniendo 837 megavatios por cada línea. El número de líneas para este caso va a ser aproximadamente igual a 12. De manera final se trabaja con la última alternativa, que son 765 kilovoltios y una impedancia característica de 266 ohmios. Se determina el SIL, que para el caso son 2200 megavatios. Se determina la potencia por cada una de las líneas, que es 2039 megavatios por línea. Y cuando determinamos el número de líneas, el resultado termina siendo 6. Entonces se nota que a medida que nosotros aumentamos el nivel de tensión, se reduce considerablemente el número de líneas necesarias para transportar la energía. Bueno, esto vendría a ser todo. Muchas gracias por la atención. Para cualquier duda, ya ustedes conocen cuáles son los medios de comunicación por los cuales pueden contactarse conmigo. Muchas gracias. Tengan un buen resto de jornada.